Alex, creo que podemos encontrar alguna pista en la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump. En esa estrategia, básicamente hablan de centrarse en el hemisferio occidental, y se puede ver que quieren convencer a todos esos gobiernos de América Latina, empezando por el norte, Canadá, México, hasta Brasil y Colombia, de que el rey es Estados Unidos. Hay que entender eso. Entonces, ¿cuál podría ser la solución para eso? Entrar en Venezuela, intimidar, mostrar algún tipo de fuerza. Porque al salir de Venezuela, Donald Trump me dijo algo asombroso. No tengo ninguna razón para entenderlo. No tengo ni idea de qué está hablando. Dijo, mira lo que hemos hecho en Venezuela y mira lo que Rusia está haciendo en Ucrania. En mi opinión, ni siquiera es comparable, porque la naturaleza de los dos conflictos es completamente diferente. No se trata de un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. No hay guerra entre ellos. Mientras tanto, Rusia libra una guerra de desgaste contra toda la OTAN, contra todo Occidente. Comparar la situación en Ucrania con lo que ocurrió en Venezuela es tan infantil, tan superficial, cuando se observan los comentarios de Donald Trump. Por eso creo que muchos de nosotros estamos confundidos acerca de lo que está ocurriendo con la administración Trump. Nima, sinceramente, he dejado de escuchar lo que dice Trump, porque me parece que muchas de sus declaraciones están calculadas para generar indignación emocional, y no soy inmune a ello. Cuando oí la noticia sobre Venezuela, estaba de viaje, pero obviamente te enteras de las noticias en todas partes. Me sentí profundamente decepcionado. Pensé, esto es una traición total a todo lo que creíamos que representaba. Pero luego ya sabes, Trump hace esto a propósito, provoca que todo el mundo se altere y que todos se concentren emocionalmente en algo mientras él hace algo completamente distinto. He notado que mucha gente se ha sumado a esta oleada de indignación y luego se dedica a insultar a Trump. Y lo están condenando de todas las formas posibles, como un loco, un maníaco, un babuino de cara naranja, todo tipo de cosas que he oído. Pero ya sabes, cuando haces eso, no estás pensando, no estás analizando lo que realmente está ocurriendo. Yo intento ignorar las payasadas de Trump y tratar de entender qué es lo que podrían estar haciendo. Porque ya sabes, existe la posibilidad de que Trump sea un loco. Vale, esa es una posibilidad. También existe la posibilidad de que, de algún modo, alguien haya influido en él y esté cumpliendo las órdenes de esos globalistas de todo el mundo, básicamente Wall Street y la City de Londres. Y luego está la posibilidad de que esté cumpliendo lo prometido, pero de maneras que no podemos entender ni seguir. No creo que esté loco. He observado ciertos episodios durante la administración de Trump que muestran muy claramente que su equipo sabe lo que hace, al menos en lo que respecta a los Balcanes y a la guerra en Ucrania. Creo que han desempeñado un papel muy constructivo en ambos casos. Lo que está haciendo en Venezuela, no puedo decirlo, pero me parece que esas declaraciones que hace... Bien, ante todo, tenemos que entender que Trump fue moldeado en parte por su carrera como presentador de concursos y en la Federación Mundial de Lucha Libre. Quizá eso le influyó en el sentido de que cuando logras algún tipo de éxito, lo aprovechas al máximo porque quieres impresionar. Ese es el punto. Ese es el punto. Sí. Adelante. Quieres impresionar a todo el mundo y quieres asustar a tus adversarios para que no se defiendan, para que bajen los brazos y digan, sí, señor, haremos lo que usted diga. Ahora bien, ya sabes, el secuestro de Nicolás Maduro, la gente dice, oh, qué operación tan precisa, quirúrgica, perfecta, qué genio, qué habilidad fenomenal. Sí, a menos que fuera un acuerdo pactado, porque ya sabes, fuisteis allí con 4 helicópteros, creo que eran 4, quizá más o menos, pero aún así, y primero dijisteis que nadie resultó herido, y que no solo capturasteis al presidente, sino también a su esposa.
Sacar a una persona sin que sufra daños ya es bastante complicado, y más aún a dos. ¿Y lanzasteis bombas de 500 libras y el sistema de seguridad no se activó? Me parece muy poco probable. Así que yo diría que, muy probablemente, eso fue un acuerdo. Y luego, si retrocedemos el reloj unas semanas, 2 o 3 semanas atrás, en diciembre, tuvimos declaraciones de Trump. Dijo, estamos muy cerca de un acuerdo. No explicó qué tipo de acuerdo, pero dijo, estamos muy cerca de un acuerdo. Estamos hablando con los venezolanos, y así sucesivamente. Y luego hubo declaraciones del propio Nicolás Maduro, que hablaba de sus conversaciones con Donald Trump. Y Maduro decía, no, fueron muy cordiales y respetuosas. Bueno, ya sabes, estaban hablando de algún tipo de acuerdo. Tal vez este fuera el acuerdo del que hablaban. No lo sé, Nima, no mejor que nadie, pero creo que tenemos que intentar tomar todo el contexto posible para discernir qué está ocurriendo. Y al 100%, la mayor parte de la humanidad con sede en la City de Londres es esta enorme red de blanqueo de dinero, instituciones supranacionales y globales que gozan de inmunidad legal absoluta y son intocables para las fuerzas del orden de cualquier país. Así que, cuando la gente dice que Trump está destruyendo el sistema del derecho internacional, hay que ser rigurosos al estudiar qué es y qué no es el derecho internacional. No se trata solo de, no vamos a atacarnos entre nosotros. Se trata de que hay 76 países con organizaciones internacionales documentadas, incluidos bancos, Gavi, la Alianza para las Vacunas, la Organización Mundial de la Salud, la Agencia Internacional de la Energía, todas las cuales gozan de inmunidad total, lo que significa que sus sedes son inviolables y sus archivos también lo son. Ni siquiera puedes entrar en sus oficinas para llevar a cabo una investigación. Y si consiguieras alguno de sus documentos, no serían admisibles en un tribunal porque los obtuviste de forma ilegal, ya que legalmente no puedes hacerlo. Así que gozan de inmunidad legal total y se les permite hacer lo que quieran. Me parece que Trump se ha desviado del camino porque está atacando precisamente a este enemigo. Y luego, si retrocedemos 12 años hasta 2014, tenemos a Viktor Ivanov hablando del mismo enemigo y diciendo, este es el enemigo de la media. Aquí es donde está el problema. Se satisface en mueves buenos. Maybe this is the target, but we'll find out. Alex, realmente creo que lo que está haciendo Donald Trump está generando una especie de reacción. Por ejemplo, en Brasil, que sigo de cerca, conozco la sociedad, vivo allí, el problema es que la mentalidad estadounidense es totalmente diferente de la que tenemos en América Latina. En América Latina no lo llaman soccer, lo llaman fútbol. Hay que entender que este tipo de juegos, que son tan importantes en Estados Unidos, tienen muchas consecuencias. Pero los aficionados en Estados Unidos y muchas personas en América Latina no se preocupan por las mismas cosas. Quieren ver cuál es el resultado para ellos. Por eso creo que la administración Trump, todo el concepto de esta administración, no está entendiendo el punto en América Latina. Podrían construir amistades con Brasil, con Colombia, con todos estos países de América Latina, de una manera muy diferente. Pero parece que, de algún modo, el legado del imperio sigue siendo tan influyente, incluso en las políticas actuales del gobierno, que no les importan las personas de América Latina. Hay que comunicarse con esa gente. Hay que llegar a acuerdos con ellos. No se les puede obligar a hacer algo, porque no se trata de eso. Al fin y al cabo, se ve lo que está ocurriendo con Rusia, China y los cambios de este tipo que están teniendo lugar. Son cambios colosales y todo el mundo los está presenciando. Hay que entender que si se quiere un futuro mejor, se necesitan nuevas amistades, nuevas alianzas, no nuevos enemigos. Y se tiene siquiera en cuenta ese concepto en la administración actual. Yo no lo veo. Ese es el problema.
I don't know, Nima, but I will say this. No lo sé, Nima, pero diré esto. Creo que depende de la gente, en última instancia, del pueblo estadounidense y de la gente de países como Brasil y Venezuela, y así sucesivamente. Lo que estamos viendo ahora en Venezuela es una reacción muy fuerte y apasionada contra la incursión estadounidense y el secuestro de Nicolás Maduro. Y si millones de personas salen a las calles y dicen no, no aceptaremos esto, entonces la gente en Estados Unidos tiene que darse cuenta y decir, bueno, supongo que va a ser muy difícil para nosotros cambiar corazones y mentes de la manera en que empezamos, pensando que podríamos simplemente brutalizarlos hasta que se rindieran. Thinking that we'll just brutalize them into submission. Then you have to make nice with them. Entonces tienes que llevarte bien con ellos, porque están armados, porque hay entre 1,5 millones y 3 millones de esos colectivos implicados, que están dispersos. La mayoría son rurales, conocen sus selvas, mientras que no puedes llevar suficientes tropas a Venezuela para luchar contra ellos por la fuerza. Así que, o bien tendrás que decir, de acuerdo, no podemos quedarnos con su petróleo. No podemos invertir decenas de miles de millones de dólares aquí para extraer sus recursos. Quizá tengamos que hacer un buen trato con ellos. Eso es una cosa. Y luego también hemos visto en los propios Estados Unidos muchas protestas en las calles de ciudadanos estadounidenses que dicen, no votamos por esto. Estamos totalmente en contra. Y la gente en la administración de Trump también va a tener que darse cuenta de eso, porque no se puede obligar a todo el mundo a someterse y llamarlos, no sé, antisemitas o como se les quiera llamar. Habrá que tenerlos en cuenta. Creo que esto se está volviendo bastante evidente, porque en la época anterior a Internet, antes de YouTube, antes de las redes sociales, más o menos teníamos que creer lo que oíamos en la radio, veíamos en la televisión y leíamos en los periódicos. No sospechábamos que llegaban a mentirnos. No sospechábamos que hubieran construido estudios enteros con equipos de efectos especiales para mostrarnos imágenes completamente falsas, como, oh mirad, los alemanes están acuchillando bebés en Bélgica, ¿verdad? Pues bien, eso ya no funciona. Y el grado en que ya no funciona se ve incluso en lo que están diciendo. Todas esas personas como Ursula von der Leyen, Kaja Kallas y Klaus Schwab están teniendo rabietas por la desinformación y la información falsa. Klaus Schwab, creo que justo esta semana, publicó un artículo en la revista Time lamentando básicamente que han perdido el control. No tienen control. No son capaces de aplicar políticas y llevarlas a cabo porque, bueno, ya sabes, dicen que la gente no les cree, que la confianza se ha roto y que la gente no puede distinguir la verdad. No es eso. La confianza en sus estructuras está rota y la gente sabe que no les están diciendo la verdad. En su lugar, la gente se está acercando a otras fuentes, ya sabes, como, entre otros lugares, tu podcast, para intentar escuchar explicaciones e información donde puedan pensar, esto suena un poco más creíble, más convincente que lo que me dicen en CNN. Así que creo al final, el efecto completo de todo esto es que la gente ya no sigue la narrativa oficial. People are no longer falling into line with the official narrative. So when they tell them, the Russians are coming, así que cuando les dicen, los rusos vienen, supongo que tendrás que sacrificar a tus hijos, la gente no responde, sí, es mi deber patriótico sacrificar a mis hijos. Dicen, no estamos de acuerdo, no puedes tener a mis hijos, no iré a la guerra por ti, y ellos tampoco. Y ahora ven que no pueden conseguir que la población se vacune por completo. No pueden lograr que aceptemos los refuerzos semestrales o trimestrales. Nadie cree ya en la historia del clima. Nadziplex Stambers, Visigi Warway for Ugrai Fork Mint. La Turco Street Siege por mí, sea desplawai de Mathithinli, no buevi. Israel has cratered irreversibly, it's not coming back. And so what does this mean? It means that ¿Y qué significa esto? Significa que tendrán que cambiar de rumbo, porque la presión pública les está obligando a hacerlo.
Creo que la administración Trump también tendrá que tener en cuenta esa presión. Básicamente, tendrán que llevarse bien con la gente y responder a sus aspiraciones y demandas. En el análisis final, ni siquiera es tan relevante quién es Trump. Si realmente está loco, si está comprometido, o si es una especie de gángster astuto jugando al ajedrez en 5 dimensiones. No importa, al final todos tendrán que tener en cuenta las demandas populares y orientar las políticas en la dirección que la gente desea. Alex, creo que muchos en nuestra audiencia desconfían mucho de Donald Trump, porque fíjate en quién está cerca de él ahora mismo, Lindsey Graham. Cada vez que Trump habla, Lindsey Graham está allí. No entiendo por qué está allí, ni qué beneficio tiene contar con Lindsey Graham como parte de la administración. Y ya sabes, ahora está presionando para imponer más sanciones a Rusia. Y Donald Trump dice, adelante, hazlo. Deja poner un fragmento de Tucker Carlson explicando lo que está ocurriendo en Estados Unidos y lo crucial que es la situación entre SMEs y Rusia. Esto es lo que dijeron. Los indicios sugieren que pronto vamos a tener una gran guerra. El presidente anunció que va a aumentar el presupuesto del Pentágono de $1 billón a $1,5 billones. Lo acaba de anunciar. Ese es el tipo de presupuesto que un país que prevé una guerra global o regional asigna a su ejército. Obviamente nos estamos moviendo en esa dirección hacia una guerra mundial. Lo siento. Entonces, ¿cómo te posicionas ante eso? Pues bien, miras un mapa y te preguntas, ¿qué zonas quiero controlar? ¿Dónde están las rutas comerciales? ¿Quién tiene los recursos? Y si hicieras eso, llegarías a la conclusión más evidente de todas. Estados Unidos tiene que mantener una relación con Rusia para poder sobrevivir a algo así. Pero ese no es el caso en Estados Unidos. Esas personas, incluso dentro de la administración Trump, no podemos ignorarlas. Supongo que lo primero que esta administración debería haber abordado era el conflicto en Ucrania. Si observamos lo que ha ocurrido desde que Donald Trump asumió el poder, el ataque a los bombarderos nucleares, luego el ataque que el gobierno ruso afirma que fue contra la residencia de Putin en Rusia. Si alguien está haciendo eso, hay que reconocerlo. Hay que ver la amenaza que proviene de ese tipo de movimientos. Porque de algún modo, los rusos perdieron la paciencia. Alex, ¿recuerdas? Antes de febrero de 2022, Rusia hizo todo, absolutamente todo, para negociar con Occidente, con Estados Unidos y con los europeos. Perdieron la paciencia, y entonces entraron en Ucrania para luchar contra los ucranianos y la OTAN juntos. Y parece que este tipo de escalada se dirige hacia el mismo tipo de desenlace. Si llegamos a ver un enfrentamiento entre fuerzas rusas y fuerzas estadounidenses, o quizá británicas, sería enorme. Un caos total, algo que se descontrolaría, imposible gestionar o de contener. Sí, pero ya sabes, yo tendría mucho cuidado con esto, porque si Trump está aumentando el presupuesto militar de $1 billón a $1,5 billones, tenemos que ver en qué va a gastar ese dinero. Sé que, por ejemplo, el Departamento de Defensa está invirtiendo grandes cantidades de dinero, decenas de miles de millones, quizás cientos de miles de millones, en refinerías de metales de tierras raras, entre otras cosas. Estados Unidos ha perdido competitividad y la ha perdido frente a países como Rusia y China, ¿verdad? Y Rusia y China tienen un modelo de capitalismo de Estado, porque el Estado dice, de acuerdo, vamos a desarrollarnos en esta dirección. Y luego ellos, ya sabes, financian universidades y organizaciones de investigación y proporcionan crédito para este tipo de desarrollos. El Estado es como el capitán del gran barco. Y luego, ya sabes, río abajo del Estado, están los emprendedores. Cuando llegas al final de la jerarquía, tienes el verdadero capitalismo de libre mercado,
donde las empresas privadas hacen el trabajo, pero no es algo aleatorio, está dirigido por el Estado. Así que, en última instancia, es el Estado quien asigna cantidades colosales de capital a la inteligencia artificial, la energía nuclear, la energía solar, la fabricación de automóviles y demás, ¿verdad? En China. Mientras que en Estados Unidos todo es privado, porque ideológicamente esa es la única forma de proceder en el capitalismo de libre mercado occidental. The only way to go in the Western, free market capitalism, and as a result, nothing, Y como resultado, toda la riqueza de la sociedad acaba filtrándose hacia los bancos de Wall Street. La industria está desmantelada y la competitividad se pierde año tras año. Así que, si quieres revertir eso, tendrás que volver al capitalismo de Estado. Desde un punto de vista ideológico, eso es casi imposible de vender. Es inaceptable en Estados Unidos. Pero si lo presentas como seguridad nacional, patriotismo, ejército de los Estados Unidos, vamos, entonces la gente dice, vale, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser poderosos, tenemos el mejor ejército del mundo y todo eso. Pero hay que mirar todas las partidas presupuestarias para ver a qué se está destinando realmente. Que Estados Unidos vaya a la guerra contra Rusia no tiene ningún sentido. United States going to war against Russia makes no sense whatsoever. It would be completely suicidal. Sería completamente suicida. ¿Y para qué? ¿Vas a conquistar Rusia y adueñarte de ella? Y si lo hicieras, ¿qué pasaría entonces? Tendrías que 140, 150 millones de rusos que no te quieren allí. Napoleón lo intentó. Hitler lo intentó. ¿Cuán estúpido hay que ser para convertir eso en tu política? Y no olvidemos, ¿qué fue hace 3 semanas? ¿Dmitri? No. Shostakovich. Kirill, ayúdame, Kirill Dmitriev. Sí, Kirill Dmitriev estaba en Florida y todos prácticamente se daban palmadas diciendo que no iba a haber guerra, que estábamos de acuerdo en todo tipo de cosas. Y ahora de repente Trump intenta matar a Putin y tomar Rusia. Bueno, sanciones. A los rusos no les importa. A los rusos literalmente no les importa. Russians don't care. Russians literally don't care. Sanction away. It doesn't hurt us. Sancionad todo lo que queráis. No nos hace daño. Al final, todas las sanciones contra Rusia acabarán levantándose. Así que hasta cierto punto, todos esos pequeños dardos lanzados en su dirección no importan. Y luego lo último, la razón por la que quiero ser muy prudente antes de estallar en una indignación moral contra Trump, es esto. Si es fiel a su intención declarada de atacar a esas oligarquías financieras de Wall Street y de la City de Londres, tiene que ocultar su juego. No puede hacerlo abiertamente. No puede ponerlos en alerta. Así que diría, imagina que vivieras en un pueblo que ha sido brutalizado por una especie de mafia, ¿verdad? Obligaban a todo el mundo a pagar dinero por protección. They were forcing everybody to pay protection money. They were, brutalizing their children. Estaban, no sé, maltratando a sus hijos, a sus mujeres y demás. Y esa turba es demasiado poderosa para que cualquiera en el pueblo pueda derrotarla. Entonces alguien dice, vale, tenemos que acabar con ellos, pero antes de poder hacerlo, tenemos que infiltrarnos en su organización, ¿verdad? Eso es lo que hacen los policías encubiertos. Un policía encubierto tiene que entrar en la organización para conocer sus debilidades, averiguar quiénes son los nodos clave, quiénes son los jugadores más poderosos, y así sucesivamente. Y para lograrlo, tienes que ganarte su confianza. Así que, en un momento dado, tu policía encubierto va a aparecer sucio como el pecado a los ojos de todos los que observan desde fuera. Pero si lo eliminas, acabas de sellar tu esclavitud a esa banda, ¿verdad? You've just cemented your slavery to this mob, right? He's your only hope of salvation. Él es tu única esperanza de salvación. Así que diría que, hasta que estés seguro de que Trump es tu enemigo, mi posición es que soy agnóstico. Creo en la gente. El pueblo estadounidense, el pueblo ruso, el pueblo venezolano y así sucesivamente. Creo que la gente, colectivamente, tiende a avanzar en la dirección correcta. Cuando se trata de políticos, es muy difícil estar seguro. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que Putin es un actor positivo en los asuntos mundiales. Y con Trump, tengo que decir que soy agnóstico, porque no lo sé, porque él se asegura de que nadie lo sepa. Y luego, un día, ya sabes, reduce el calendario de vacunación en Estados Unidos de unas 70 a creo 55 vacunas.
Bueno, creo que eso está muy bien. Well, I think that's great. And now he's going to Davos, where he's going to say that Y ahora va a Davos, donde va a decir que vamos a prohibir que las corporaciones sean propietarias de viviendas unifamiliares. Bueno, eso es algo bueno, ¿no? Porque dijo que la gente vive en casas, no las corporaciones. Así que hay muchas cosas que está haciendo que me dan esperanza de que está haciendo algo correcto y positivo para el pueblo estadounidense. Y por eso me resulta muy difícil pensar luego, sí, y después va a empezar la Tercera Guerra Mundial contra Rusia, intentar asesinar a Putin y cambiar el régimen en Irán, y todas esas locuras que ni siquiera son capaces de hacer. Y además, ¿por qué harías eso? Así que ya sabes, antes de colgar al policía encubierto, al menos asegúrate doblemente de que es un jugador sucio, y no, quizá, tu posible salvación. he's a dirty player rather than maybe your potential salvation. There is a concept, Alex, that may say Hay un concepto, Alex, que dice que Irán y Rusia, quiero decir, China, deberían tener menos miedo de Estados Unidos que los países dentro de la OTAN. Con el movimiento sobre Groenlandia, con el movimiento sobre Canadá de alguna manera, el gobierno británico está muy asustado. No hablan de ello, pero se nota que están realmente preocupados por lo que podría pasar con Canadá a largo plazo, o por lo que podría ocurrir en Groenlandia. ¿Cómo ves la política interna de la OTAN? ¿Cómo ves la política de comunicación entre los países de la OTAN, Estados Unidos y los europeos en lo que respecta a Groenlandia? ¿Y cómo ves la evolución de la OTAN con el paso del tiempo? Do you see NATO going on as time goes by? I think it's all breaking apart, Nima, and I think that we just had Creo que todo se está desmoronando, Nima. Creo que acabamos de tener a los 3 chiflados en París firmando algún tipo de compromiso con Ucrania. Es tan extraño. Parece gente sosteniendo a un cadáver. Ya sabes, como cuando cogen un cadáver y lo apoyan en unos palos para que todos crean que sigue vivo y puede luchar. Pero creo que está perdido y sin esperanza. Ahora todo el mundo habla como, bueno, si Trump se queda con Groenlandia, eso será el fin de la OTAN. Trump se está quedando con Groenlandia y no está bromeando con eso. Y creo que también va por Canadá. Así que de nuevo, habrá gente que diga, bueno, está destrozando el sistema de derecho internacional, el orden basado en normas, bla, bla, bla. the system of international law, the rules-based order, blah, blah, blah. Well, you know, Bueno, ya sabes, el actual orden basado en normas está tan profundamente podrido hasta la médula que necesita ser derribado. Realmente necesita ser derribado. Tiene que ser reformado a fondo. Y si Trump está haciendo eso, entonces quizás sea un paso en la dirección correcta. Si lo está haciendo en cooperación con los rusos y los chinos, entonces tengo el doble de confianza en que es un paso en la dirección correcta. Porque ya sabes, hay que empezar a aprender sobre la naturaleza del dinero y del crédito. Hay que empezar a aprender sobre la naturaleza de los centros fiscales extraterritoriales. Hay que aprender sobre el significado del blanqueo de dinero, que no en vano se llama la madre de todos los delitos, porque hace posibles todos los demás delitos, porque los hace rentables. Si el crimen no fuera rentable, gran parte de él desaparecería. Pero son los bancos que blanquean dinero los que se aseguran de que sí lo sea. But it's the money laundering banks that make sure that it pays, and it's a huge source of funds for them. Y es una enorme fuente de fondos para ellos. Sabes, creo que tenemos que aprender mucho más sobre las organizaciones globales que gozan de inmunidad legal absoluta en todo el mundo. Muchas de ellas son bancos y muchas otras están implicadas en la regulación de la agricultura. Muchas también están vinculadas a la salud pública, cosas como las vacunas y demás. Son literalmente intocables. Eso también forma parte del derecho internacional. Y si no puedes tocar a los criminales, entonces estás a su merced. Un caso muy concreto es con Kauna. You know, a very concrete case is what we started with Canada. Because, you know, in Canada they have this Porque, ya sabes, en Canadá tienen algo llamado la regla Stinchcomb, que dice que si investigas a un traficante de drogas en Canadá, las autoridades tienen que informarle de que está siendo investigado, de que es el objetivo de la investigación. Supuestamente,
por razones de equidad y derechos humanos y bla, bla, bla. Pero eso significa que, aunque Canadá sea un componente enorme del contrabando de drogas, personas y armas hacia Estados Unidos, nadie en Canadá fue acusado. Aunque descubrieron que el TD Bank blanqueaba dinero, aunque desmantelaron un superlaboratorio en Columbia Británica, nadie fue a prisión. Y las autoridades canadienses están bloqueando sistemáticamente los intentos estadounidenses de investigar y desmantelar estas redes, lo que significa que, si se sigue la vía legal, uno queda simplemente a merced de estas bandas criminales. Y para entender lo grave que es esto, Nima, tiene muchos rasgos en común con las guerras del opio. Las guerras del opio destruyeron China a partir de la década de 1830 y luego la sometieron a un siglo de humillación. China era entonces la principal superpotencia económica mundial, una civilización de 6.000 años que fue derribada por las guerras del opio, llevadas a cabo por el Imperio Británico. Conducted by the British Empire. And today you have in the United States Y hoy, en Estados Unidos, desde el norte y desde el sur, están prácticamente rodeados por estas bandas que están inundando el país con millones de migrantes ilegales y con océanos de metanfetaminas, fentanilo, marihuana y todo tipo de drogas procedentes de laboratorios en Canadá. Y si uno observa cómo están las calles de las ciudades estadounidenses, no hace falta ser un genio para darse cuenta de que Estados Unidos está siendo víctima de una guerra del opio del siglo XXI. Y sus manos, bueno, en el sentido legal, las manos de las autoridades estadounidenses están atadas. No pueden defenderse de esto. Así que tenemos que tener todo eso en cuenta antes de condenar a la gente encubierto que podría estar, ya sabes, llevando a cabo algún tipo de plan para desmantelar estas organizaciones.